Nueva vez Dios nos bendice y los bendice. Es para mí un privilegio poder compartir mi conciencia con ustedes nueva vez en este servicio que la divinidad en mí ha titulado Se ve oscuro, ¿no? Viviendo en presencia. ¿Se lee? Gracias, Dios. Y antes de empezar, como siempre, vamos unánimemente unidos y con corazones gozosos a dar gracias por la seguridad de que no yo, sino la divinidad a través de mí entrega el mensaje en esta mañana, y porque no ustedes, sino la divinidad en ustedes lo recibe y lo revela a cada cual conforme a su estado de conciencia y al orden divino establecido. Y porque sabemos que es así, decimos juntos, amén. Y bien, amigos, vivir en presencia no es otra cosa que vivir, como dice la reverenda, conscientemente consciente, aquí y ahora. Vivir conscientemente consciente que el lugar es aquí y que el momento es ahora. Está apagado, Sara. Si no lo prendo, no camina. Ok. Vivir conscientemente consciente que el lugar es aquí y que el momento es ahora. Y fíjese por qué. Si yo me muevo de aquí y me voy al presente próximo y pienso qué pasará mañana en la reunión que tengo con mi jefe, me lleno de estrés. Pero si me muevo de aquí al pasado, es que yo era tan feliz cuando mis hijos vivían y ya nunca más volveré a ser feliz. Voy a pensar en cuando ellos estaban aquí, las cosas que hacíamos, lo bien que la pasábamos. Entonces me deprimo. Pero si me muevo de aquí y me voy al futuro, ¿y qué pasará mañana? ¿Será que las cosas quedarán igual? ¿Cambiarán al jefe y me dejarán en mi trabajo? Entonces, ¿sabe qué pasa? Me lleno de ansiedad. De manera que la única forma de vivir en paz, reconocer que somos paz, manifestar paz y expandir la paz es estando presente aquí y ahora. Y de eso se trata, pues, vivir en presencia. Es dejar ir el mal hábito de meternos en el baúl de los recuerdos, navegar en el baúl de los recuerdos, pescar en aquellos viejos tiempos, experiencias, las que más nos devastaron, las que más nos hicieron sufrir, las que más nos movieron el piso, aquellas que nos dejaron desbaratados. Pues buscar ahí para, si la experiencia fue una experiencia donde fuimos maltratados, donde fuimos subestimados, donde fuimos traicionados, pues simplemente sentirnos más víctimas. Si la experiencia es una donde nosotros consciente o inconscientemente le hicimos daño a alguien, entonces pues buscamos el culpable, lo acusamos, lo volvemos a juzgar y lo volvemos a declarar culpable. Si por el contrario la experiencia es una experiencia donde hicimos lo que no debíamos hacer o lo que hicimos no lo hicimos bien, entonces pues alimentamos el cuerpo del dolor con quejas y muchas más quejas. De manera que la única forma de vivir aquí y ahora es olvidar el pasado, fluir con el presente sin pensar en el futuro. Esa es la única forma de vivir en paz, vivir en presencia. Yo sé que ustedes acostumbran a poner mucha atención a todas las personas que vienen aquí, pero yo les voy a pedir hoy
que me pongan la mayor atención que ustedes nunca han puesto en su vida, porque la felicidad de cada uno de nosotros en este plano de las formas depende de tomar la decisión de vivir en presencia. Y quiero que empecemos poniendo la atención a las letras de una canción. Esta es una canción de sanación. Y todo lo que dice esta canción es de lo que vamos a estar hablando durante el tiempo que dure este servicio. Así que no se pierda ni una sola de las letras de esta canción. Es un video, también presente la imagen. Recuérdese que la imagen se fija aquí y tenemos más posibilidades de recordarla cuando ya no estemos aquí. Yo quiero que se escuche. Déjalo que se vaya, déjalo que se vaya. Es el pasado lo que vamos a soltar y vamos a dejar que se vaya, ¿sí? Escuche eso. Parece sencillo. Cambiando nuestra visión. Respuestas para que las tomes. Viviendo en presencia. Suéltalo, suéltalo. Déjalo que se vaya, déjalo que se vaya. Aprende de los animales que no repiten sus errores. Tan solo es de humanos seguir recordando de esta la obra maestra. Igualdad, pensando y repensando, acusándonos y reacusándonos. Tantas causas para poder sanar. Tan solo di gracias, perdón y lo siento, te amo y vuelve a empezar. Suéltalo, 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 déjalo que se vaya, déjalo que se vaya, déjalo que se vaya. Suéltalo, 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 déjalo que se vaya, déjalo que se vaya, déjalo que se vaya. Suéltalo, 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 déjalo que se vaya, déjalo que se vaya, déjalo que se vaya. No tienes que irte a buscar hacia atrás ni encarar tantas causas para poder sanar. Tan solo di gracias, perdón y lo siento, te amo y vuelve a empezar. Suéltalo, 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 déjalo que se vaya, déjalo que se vaya, déjalo que se vaya. Suéltalo, 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 déjalo que se vaya, déjalo que se vaya, y déjalo que se vaya. Suéltalo y déjalo que se vaya. Simplemente vamos a soltar el pasado, pero no lo vamos a hacer solo así como así.
para hablar de esto vamos a apoyarnos en una cita bíblica que encontramos en Isaías, capítulo 43, versículo 18, y que yo quiero que leamos todos juntos. Y más adelante le voy a decir por qué. Yo digo, hágase la luz. Ahora, dice el Señor, ya no recuerdes el ayer. No pienses más en cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo. Y se hizo la luz. Fíjese usted, esta cita bíblica tiene dos instrucciones, que más que instrucciones, yo digo que son como dos ordenanzas. Ya no recuerdes el ayer. No pienses más en el pasado. Y una maravillosa promesa, la divinidad te dice, yo voy a hacer algo nuevo. Pues vamos a trabajar con estas ordenanzas. Fíjese que esa primera ordenanza, ya no recuerdes el ayer, incluye dos actitudes: olvidar el pasado y cerrar ciclos. La segunda, no pienses más en cosas pasadas, te dice que no busques culpable y que tu pasado, por mucho que te apures, no va a ser cambiado, porque es pasado. Y en la promesa, yo voy a hacer algo nuevo. Para obtener esa promesa, para apropiarnos de esa promesa, tenemos que trabajar con nuestros lastres. Y eso podemos hacerlo apoyados en nuestro tercer principio. Y trabajar con creencias equivocadas, erróneas, que están en nuestra mente consciente, resultado de la cultura de la raza, y que aún como cristianos practicantes hemos logrado erradicarlas. En los momentos que nos sentimos más vulnerables, esas creencias pues afloran. Entonces, para trabajar con la primera ordenanza, ya no recuerden más el ayer, nos vamos con olvidar el pasado. Y lo primero que le voy a recordar es que no olvidar el pasado es una condición de la mente que te ata a aquello que te estanca. No olvidar el pasado es una condición que nos hace creer que es más fácil sufrir y lamentarnos por el pasado en lugar de decidir tomar acción para remediar lo que deba remediarse del pasado, y que lo que no puede ser remediado simplemente le pasemos por encima. Pasado, pisado. Cerrar las puertas a la experiencia. Eso entra dentro de no recordar el ayer. Definitivamente la única forma de ser felices viviendo aquí ahora es tomando la decisión de poner puntos finales, de pasar páginas, de cerrar ciclos, de empezar cada día partiendo de cero, haciendo borrón y cuenta nueva. ¿Y sabe por qué tenemos que hacer eso? Porque yo no sé si usted se ha dado cuenta que cuando el pasado contamina el presente. Si usted ha tenido experiencia que todos los hombres que llegan a su vida son celosos, usted está esperando en el presente que el hombre que llegue también descoge de esa pata. Entonces, el pasado contamina el presente e influye en el futuro. Entonces, ya en la segunda ordenanza, no pienses más en cosas del ayer. Tu pasado no es culpa de nadie. Tu pasado es tu responsabilidad. Y si aún lográramos, buscando en nuestro pasado, encontrar algo o alguien, situación, persona o cosa, que etiquetar como culpable, todavía sigue siendo nuestra responsabilidad. ¿Y sabe usted por qué? Porque no hace daño el que quiere, sino el que puede. Y el poder lo tenemos nosotros. Yo le he dicho muchas veces, y ya es parte reiterativa y repetitiva, como dice Sara, el culpable no existe. No lo busque, porque no existe. Todas las personas que llegan a nuestra vida y de alguna manera se relacionan con nosotras, son personas con las que nosotros pactamos. Son personas, son los actores secundarios del drama de nuestra vida. Nosotros los convocamos a nuestra vida para que nos apoyen, porque usted no puede hacer una película sola. Usted necesita actores secundarios que trabajen junto a usted. Si usted tiene que hacer el papel de asesinada, de que la asesinaron, usted necesita a alguien que venga a ser de asesino, ¿no? Entonces,
No hay culpable, lo que hay es responsable. Todas las personas que llegan a nosotros llegan con un propósito y ese propósito es bien y solo bien. Entonces esas personas que llegan a nuestra vida y hacen el papel de buena, vienen a enseñarnos, a recordarnos cómo experimentar la felicidad. Aquellas que vienen con el hacer el papel de mala, pues simplemente tienen como propósito ayudarnos a vivir una experiencia que está en su plan de vida, para la cual usted necesita, lo que le dije ahorita, un secundario. Aquellas que son las peores son las que vienen a hacer el trabajo sucio. Esas son las que vienen a enseñarnos lecciones que necesitamos aprender para poder despertar en esta función de vida y que también están incluidas en nuestro plan de vida. Y las mejores, esas vienen a recordarnos pues cómo se vive el cielo en la tierra. Esas vienen a recordarnos nuestra verdadera identidad, que somos seres divinos viviendo una experiencia humana, que todo lo que vemos no es real. Esa persona viene a enseñarte a ti que el mundo es un paraíso, pero cada una de ellas viene a hacer un trabajo. A una le toca pues ser el secundario y a otra le toca ser pues el último, pero a una le toca ser el que te va, el villano, que viene siendo tan protagonista como tú, pero todas esas personas vienen a ayudarte. Entonces el pasado no existe. No pienses más en cosas del ayer. En la parte, la segunda ordenanza, el pasado no puede ser cambiado, pero es tu privilegio olvidarlo. ¿Y usted sabe por qué el pasado no puede ser cambiado? Porque simplemente ya pasó. Y así como plátano maduro no vuelve a verde, el tiempo que se va no vuelve. Simplemente pasó. Ya no hay manera de que vuelva para atrás, porque se fue. El propósito del pasado no es que nos lamentemos de él y que lloremos por cosas que pasaron y que no debieron pasar, o por cosas que pasaron y que queremos que vuelvan a pasar. El propósito del pasado es enseñarnos, es que aprendamos. Esa es su verdadera enseñanza, que luego de vivirlo podamos decir que gracias a esa experiencia yo hoy soy una mejor persona. Ese es el propósito del pasado y eso es lo que él viene a enseñarnos. En cuanto a la promesa, para apropiarnos de la promesa, les dije que tenemos que trabajar con nuestros lastres. ¿Qué son los lastres? Los lastres son sentimientos, emociones que son parte de nuestra personalidad y que de alguna manera pues toman control de nosotros y nos hacen creer que son parte de nosotros. Aquí hay algunos, tenemos la envidia, la soberbia, casi todito lo que la iglesia tradicional considera pecados capitales, pues son simplemente eso, lastres. Son actitudes y comportamientos que asumimos, resultado a veces de la cultura de la raza, resultado de experiencias pasadas, resultado de vivencias. Fíjese usted que si nosotros nos apoyamos en nuestro tercer principio, que nos dice que nuestros pensamientos conforme a nuestras experiencias somos capaces de transmutar esos lastres. Los lastres son sentimientos y emociones de baja frecuencia que necesitan elevarse y podemos elevarlo y transmutarlo en su opuesto cuando trabajamos con ello, pero hay una condición: si usted no reconoce que tiene un lastre, usted no va a poder manejarlo. Si yo no reconozco que soy soberbia, yo no puedo transmutar ese lastre en humildad, porque no lo tengo, no lo acepto, y si no lo reconozco, usted sabe que usted tiene el control siempre. Entonces, esa es la condición. Si tú quieres que esa promesa, que la divinidad haga algo nuevo en tu vida, tienes que empezar a aceptar cuáles son tus lastres, cuáles son las cosas que tienes que cambiar para transmutarla por su opuesto, apoyándote en nuestro tercer principio, la ley de acción mental, la ley de atracción, como quiera que querramos llamarle.
Y la última, para apropiarnos de la promesa, pues les hablaba de las creencias erróneas que tenemos acerca de lo que es o de quién es Dios. Fíjese usted que nosotros aprendimos, y como cristianos practicantes pues hemos cambiado eso, pero le dije, en los momentos en que nos sentimos más vulnerables, caemos en lo mismo, que Dios es un superhombre, como un superhéroe, un hombre que todopoderoso, o sea, tiene poder sobre nosotros, tiene poder para pisarnos cuando le dé la gana, porque Él es Dios, y es un superhombre porque aunque sea en ese nivel superior, piensa como nosotros, actúa como nosotros, reacciona como nosotros, por tanto, está pendiente de cada vez que nos equivocamos, cada vez que metemos la pata para llevar nota. Toma nota, y no solamente toma nota, sino que nos acusa por lo que hicimos y nos castiga cada vez que le da la gana, a veces por el mismo error como hacemos los humanos. Usted vive con una persona y usted le saca en cara lo que hizo 100,000 veces. Cada vez que se acuerda de eso, usted se lo saca en cara. Pues esa es la creencia errónea que tenemos acerca de Dios. Y cuando una experiencia dolorosa llega a nuestra vida, esa es la imagen que viene a nuestra mente. Ese Dios que le cogió conmigo, que no encontró otra gente a quien hacerle lo que le hizo y nada. Entonces eso tenemos que borrarlo. Tenemos que borrarlo para que en ningún momento de nuestra vida, sin importar la apariencia que tenga la experiencia, esa creencia aflore a nuestra mente. Y para eso podemos apoyarnos en una promesa que encontramos en Isaías 43:25. Dice, hágase la luz. Dice, yo, Jehová, el Señor, el Cristo, borra tus errores por amor a sí mismo. La divinidad, por amor a ella misma, borra nuestras rebeliones y no recuerda nuestros pecados, porque la divinidad que es en nosotros sabe que el simple hecho de habitar en un cuerpo imperfecto y tener poder para crear desde la conciencia de los sentidos, pues nos hace meter la pata muchas veces. Pero los ojos de la divinidad son muy puros para ver esas fallas que tienen que ver con nuestra personalidad y nada que ver con nuestra divinidad. Y ella está ahí, esperando que nosotros pues entreguemos esa personalidad y podamos hacer lo que estamos supuestos a hacer. Entonces, el problema es un problema de visión. El problema es que tú y yo hemos aprendido a mirarnos con nuestros ojos físicos y hemos aprendido a ver a Dios también desde esa perspectiva. Hemos olvidado que tenemos que aprender a vernos como Dios nos ve, que tenemos que aprender a vernos como la divinidad en nosotros nos ve, que es lo que dice la cita que acabamos de leer. O sea, vernos desde adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Como le decía la canción, tenemos que cambiar el espejo, tenemos que cambiar el cristal para poder vernos verdaderamente como nosotros somos. Y el mejor espejo que tú y yo, como cristianos practicantes y como cristianos simplemente podemos encontrar, es la Biblia. La Biblia es el espejo donde tú y yo podemos reflejarnos y descubrir y recordar lo que dice Isaías 43:4. Dice, a mis ojos, a los ojos de la divinidad, somos honorables, somos de gran estima y nos ama. Pero si no aprendemos a vernos desde ese espejo, seguiremos pensando que somos viles gusanitos de la tierra, títeres de un Dios que está allá y que nos mueve de acuerdo a su conveniencia. No seremos capaces de recordar que estamos aquí viviendo una experiencia que nosotros mismos diseñamos el plan y que todo lo que llega a nuestra vida siempre será
nuestra propia responsabilidad y que sin importar lo bien o mal que hagamos, el papel que escogimos hacer, de toda manera, Dios nos tiene en gran estima, nos considera honorable y nos ama por encima de todos nuestros errores. Entonces, el espejo es la Biblia. La Biblia es el espejo que permite que cada uno de nosotros se vea como Dios nos ve. Y eso no es algo que yo me lo invento, eso es el quinto principio Unity, que de una manera muy bella, yo diría, y muy figurativa, nos la describe el apóstol Santiago. Mire ahí, capítulo 1, versículo del 23 al 25. Dice él, el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, quinto principio de Unity, mire lo que le pasa. Es como el que se mira en un espejo y mientras se está mirando sabe lo que es, pero cuando dejó de mirarse se le olvidó lo que veía. Estamos aquí, estamos escuchando esta palabra, pero si cuando usted sale de aquí, usted no la pone en práctica, usted como que se miró en el espejo y ya no recuerda quién es. Dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, poniéndolo en práctica, recibirá bendición. O sea que ese es el propósito de este servicio en esta mañana, que hagamos, que llevemos a la práctica esto que estamos recordando y que está apoyado en nuestro libro de texto, que es la Biblia, que como cristianos practicantes tú y yo sabemos es la historia de nuestra vida como seres espirituales. Dice el Señor, ya no recuerdes el ayer, no pienses más en cosas del pasado, yo voy a hacer algo nuevo. 2 mandatos y una promesa. Entonces, para que nos veamos en el espejo de la Biblia, que es el espejo que usaron estos hombres para poder vencer el pasado, olvidar lo que le hicieron, en el caso de José, no pensar más en cosas del pasado, olvidar lo que hizo Pablo y apropiarse de la promesa de que yo hago todo nuevo, fluir con el presente. Tenemos a Pedro. Entonces yo hoy voy a invitarlo para que ustedes y yo nos encontremos, nos miremos en el espejo que ellos se miraron y nos veamos como ellos se vieron, porque ellos se vieron y cuando dejaron de verse no olvidaron lo que vieron y siguieron pensando que era lo que Dios dice que ellos eran. Siguieron pensando que eran honorables ante Dios y que Dios lo tenía en gran estima y que Dios los amaba. Y vamos a empezar con José. Olvida lo que te hicieron. Y antes de que entremos en detalle con José, déjenme decirle que la vida en este plano de las formas incluye experiencias que son dolorosas. Y creo que todos los que estamos aquí estamos conscientes de eso. De la misma manera que las rosas, siendo bellísimas, igual que la vida, incluyen espinas. Y eso, en lugar de sorprendernos, debe hacernos sentir felices. Primero, porque sin dolor no hay ganador. Y segundo, porque hay 2 promesas maravillosas que las mencioné ahí. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. En el mundo tendréis aflicción, pero no tengan miedo, porque yo venzo al mundo. De manera que, aunque este proceso no es nada fácil, nosotros tenemos el poder para poder trabajar con él y seguir adelante. Ese es José. José, ustedes recuerdan, los que han estudiado la Biblia, que José era un muchacho feliz, un muchacho joven, un muchacho sano, con facultades igual que las nuestras, pero él vino con una facultad despierta, la imaginación,
despierta pero no madura. O sea, él no sabía cómo manejar el talento, la facultad que había en él. Y él pues simplemente dejaba que saliera, o sea, expresaba aquellas cosas que llegaban a su corazón y que él tenía en su mente. Eso le ocasionó muchos problemas. El primer problema, el más grande, se lo ocasionó con sus hermanos, que lo consideraron un tipo prepotente, un tipo, porque encima de que era el añoñado de papi, también entonces se creía la gran cosa. Y ellos decidieron salir de él. Primero barajaron, o lo matamos o lo desaparecemos. Al final decidieron no matarlo, sino desaparecerlo. Y se lo vendieron a un empresario. El empresario, viendo pues, el talento que tenía José, le cogió cariño y vio que podía obtener beneficios de él, y José pues se convirtió en el administrador de los bienes de ese empresario. ¿Qué pasa? Que cuando ya José creía que su vida estaba resuelta, ¿no? Bueno, pero la mujer del jefe se enamoró de José y empezó a acosarlo. José, por valores, ¿no? Quizás porque es un hombre considerado tipo Cristo en la Biblia. O quizás porque no le gustaba la tipa. El caso fue que él no le hizo caso. No le hizo caso, la ignoró. Pero usted sabe que no hay una cosa más peligrosa ni más dañina que una mujer cuando es despreciada, ¿verdad? La mujer volteó la torta. Entonces le dijo al esposo: el que me está acosando es él. Y como los hombres cuando están enamorados prefieren creer lo que les da la gana, igual que las mujeres, el hombre dijo: pues te va para la cárcel, malagradecido, preso por acosar a mi esposa. Ya en la cárcel, José, por el poder de Dios en él, tampoco es un preso común, es un preso con ciertas consideraciones. Allí conoce dos ex sirvientes del rey, a los cuales pues también le interpreta sueños. A uno le dice: oye, tú no vuelves al palacio, lo tuyo hasta aquí llegó. Al otro le dice: tú vuelves al palacio, tú vas a volver a servir al rey, cuando tú estés ahí, cuando estés en la gloria, acuérdate de mí. El tipo no se recordó de José. Él volvió al palacio y volvió a acordarse de José cuando necesitó ganar puntos delante del rey. Había que interpretarle los sueños de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, y él se acordó del tipo que en la cárcel le dijo que él iba a volver al palacio. Como vimos, José vivió traición, injuria y calumnia, y también ingratitud. Cualquiera de nosotros que viva esas experiencias, con toda seguridad se va a sentir víctima de Dios, del mundo y de sus circunstancias. Porque todo había sido muy duro. El tipo no llegaba a plantarse en un lugar cuando ya le llegaba otro problema. Sin embargo, usted coge toda la historia de este hombre en la Biblia y usted no va a encontrar un versículo donde él se catalogue como víctima, y mucho menos uno donde él señale a culpables. Por el contrario, usted va a encontrar que cuando él se reencuentra con sus hermanos, le dice: lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo cambió para bien. ¿Y usted sabe por qué? Porque José siempre estuvo consciente de que todas las experiencias que llegaban a su vida tenían un propósito, que eran parte de un plan, que la divinidad lo estaba preparando para llevarlo a ese nivel de excelencia donde él, desde su facultad, siempre se vio. Y tanto así que en Génesis 41, 51, 53, luego que José llega al palacio, lo hace en el número 2 en Egipto, cuando él tuvo sus hijos, al primer hijo le puso Manasés. Manasés significa olvido. Y él dijo: porque Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos y a todos mis parientes. Porque si José no olvida lo primero que le hicieron, que fue lo que le hicieron sus hermanos, que lo separaron de su papá, le robaron su vida, le robaron todo. Si él no olvida esa primera parte, oye, José no hubiera podido hacer
el trabajo que Él hizo. Entonces, eso pasa con nosotros. Nosotros tenemos que llegar al convencimiento de que no podemos pasarnos la vida entera pensando en las cosas que nos hicieron, en el daño que nos causaron, en lo que nos quitaron, en la traición que nos hicieron. O sea, nosotros tenemos que, al igual que José, tomar la decisión de decirle no a la víctima. Apropiarnos, reconocer que el control siempre está en nuestras manos, que nosotros somos lo que decidimos, lo que vamos a hacer con las experiencias que llegan a nuestra vida. Fíjese usted que en la historia de Sócrates dice que cuando él ya estaba para tomarse el veneno de la cicuta, él le dijo a sus acusadores, le dijo: ustedes pueden matarme, pero nunca podrán dañarme. Cuando usted está centrado en la verdad de que usted tiene control de cómo reacciona y que el otro puede hacer lo que quiera, pero que yo puedo hacer lo que yo quiera en relación a lo que el otro hace, que nadie tiene poder para tomar el control y decirle: le voy a decir esto para que brinque, le voy a decir esto para que llore. O sea, no, dime lo que tú quieras, yo decido si brinco, yo decido si lloro. Eso le pasó a José. José sabía que él tenía control para saber cómo reaccionaba y que el culpable no existía, porque él le dijo no a la víctima. Cuando tú le dices no a la víctima, estás sacando de tu vida el culpable. Cuando nosotros decimos que no y decidimos que nadie tiene poder para hacerme daño, entonces nosotros podemos, al igual que José, gobernar en Egipto, gobernar en la conciencia de los sentidos. Nosotros tenemos poder para coger las piedras que nos lancen, para coger las arenas de nuestros desiertos, para tomar los vientos de nuestras tempestades y construir un puente a Dios, construir un puente hacia esa presencia donde nosotros reconocemos que Dios es en todo y en todo lo que llega a nuestra vida. Y si así lo hacemos, la bendición, al igual que pasó con José, nos seguirá, andará detrás de nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Imitemos a José. Imitemos a José. Paso número 2. Dejar ir el daño que hicimos. Esa es la segunda parte de la ordenanza. No pienses en cosas pasadas. Este es un proceso que tampoco es fácil, porque usted sabe que todo está conectado. Usted sabe que somos uno con uno. Como dice la canción de Enrique Félix: si te mato, me muero. ¿Ok? No podemos hacer daño a alguien y que ese daño no se refleje en nuestra vida. Pero hay una forma de hacer este proceso menos difícil. Es tomar la decisión de que no podemos vivir el presente lamentándonos del daño que hicimos, del amigo que engañamos, del amigo que traicionamos, de la familia que abandonamos, del aborto que nos hicimos. O sea, no podemos vivir la vida, el presente, pues acusándonos de todo lo que pasó. Tenemos que trabajar con nosotros mismos para que ese daño, esa culpa que nos persigue, que nos pretende hacernos sus esclavos, pues simplemente soltarla. ¿Y dónde la vamos a soltar? En las manos de aquel que sabe qué va a hacer con ella. Entonces, cuando el pasado, cuando el recuerdo de ese daño que hiciste llega a tu vida, tú tienes que buscar la manera de, pues simplemente trato de ver cómo puedo remediar el daño que hice. Y el que no pude remediar, pues simplemente lo entrego a la divinidad para que me restaure y restaure a aquellos que consciente o inconscientemente yo dañé. Para vernos en el espejo le traje 2 personajes, a Judas y a Pablo. Usted sabe que Judas no era un mal discípulo. Judas era un buen discípulo. Fue el discípulo que durante 3 años manejó las finanzas de la sociedad. Era un tipo bien. Jesús lo eligió. Pero ¿qué pasa? Judas cometió un error. Judas traicionó al maestro.
Y cuando Judas traicionó al maestro, Judas reconoció su culpa y se enfrentó con el culpable en él. Pero ¿qué pasa? Él no pudo vencer al culpable. Judas olvidó todo lo que el maestro le enseñó durante esos 3 años acerca del amor y el perdón de Dios. El culpable lo llevó al suicidio. Lo mismo puede pasar contigo y conmigo si no hacemos una buena elección. Aquello que hicimos, la familia que abandonamos, la esposa que engañamos, los padres a los que no le paramos bolas, los hijos, todas aquellas cosas que dejamos de hacer, que hicimos y que hicimos mal, van a perseguirnos y pueden llevarnos al suicidio material o al suicidio espiritual. Pero tenemos otra opción, tenemos a Pablo. Pablo, a diferencia de Judas, sí tenía antecedentes. Tenía antecedentes delictivos. Él era el presidente o el director o no sé, el mandamás de la asociación de fanáticos que tenían como propósito matar a todos los cristianos y borrar el evangelio del mapa. Ese era Pablo. Pero cuando Pablo recibió su llamado, Pablo decidió pasar por encima de su pasado y cumplir con la misión que le había encomendado la divinidad. Pablo decidió olvidar lo que había hecho, trató de remediarlo y empezó a hacer lo que sabía que la divinidad le estaba diciendo que hiciera. Y para él no fue fácil. Habían 11 discípulos que le hacían así. Pero también, y esto lo especulo, pero estoy casi segura que fue así, él tuvo que darle la cara a las viudas y los huérfanos de todos aquellos cristianos que él o torturó y mató. Él tenía que predicarle a esa gente y de hecho lo hizo. Pero él sí se enfrentó con el culpable, él lloró por el culpable, él condenó al culpable, pero él se acogió a la misericordia, a la gracia y él se perdonó, siguió adelante, pues remedió lo que pudo y lo que no, lo puso en las manos de la divinidad para que ella restaurara lo que tenía que ser restaurado. Pablo hizo su trabajo. Pablo hizo su trabajo y como les digo, no fue fácil. Nosotros también podemos hacerlo. Nosotros también, porque la gracia a la que se acogió Pablo está disponible para cada uno de nosotros. Todos los que estamos aquí estamos expuestos a haber hecho daño, consciente o inconscientemente. Tenemos que soltarlo, tenemos que dejarlo ir, porque tenemos que vernos en el espejo de Pablo. Fíjese usted que Pablo se encontró con la víctima, con el culpable. Míralo aquí, en Romanos 7:24. Hágase la luz. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El tipo sabe que lo hizo mal y se lamenta, pero él sabe que aquel que lo está llamando se va a hacer cargo de lo que sea que tenga que ser restaurado, o sea, de arreglar el disparate que él había hecho. Y ahí en 1 de Timoteo 1:13 vemos como él dice, ya, reconoce que es perdonado, se acoge a la gracia, y dice, habiendo yo sido antes perseguidor e injuriador, fui recibido a misericordia. De manera que el perdón y la gracia están disponibles para nosotros cuando tomamos la decisión de olvidar el daño que hicimos. Y ahora podemos decir que olvidar lo que nos hicieron y olvidar lo que hicimos se encierra en estas dos actitudes, porque perdonar libera a la víctima y perdonarnos libera al culpable. Quizás cuando tenemos que perdonar a los que nos hicieron daño, hay una parte de nosotros que se niega a hacerlo, porque creemos que el culpable no merece ser perdonado, porque nos hizo esto, aquello y lo otro. Siempre merece, porque yo le dije que el culpable no existe. Pero aún así, si esto no puede, usted no logra convencerse de esa verdad, tiene que perdonarse por usted mismo, porque usted sí no merece cargar con el resentimiento. El resentimiento es una carga muy pesada
para nosotros cargar con ella. El resentimiento, como hemos dicho en otras ocasiones, es el veneno que la víctima se toma para que el culpable se muera. Y usted sabe que eso no funciona así. Y perdonarnos, liberar al culpable, porque sí, ya lo sabemos, fallamos, nos equivocamos, hicimos daño, pero, y entonces no podemos perder una vida tan corta como la vida que tenemos en este plano, inmolarnos por un error, como hizo Judas, cuando sabemos que Dios es amor y es perdón. Entonces vamos a trabajar con nosotros mismos, vamos a perdonarnos en la seguridad de que la divinidad en nosotros restaura lo que dañamos y restaura a nosotros para que podamos seguir adelante. El paso número 3, apropiándome de la promesa. La divinidad me dice que hace todo nuevo. El personaje con el que vamos a bregar es Pedro. Soltar y dejar ir lo que no lograste hacer. Fíjese usted que esa es la etapa de llorar sobre la leche derramada. Esa es la etapa de, si yo no hubiera ido, eso no hubiera pasado. Si yo no hubiera dicho eso, quizás no pasa. Pero si yo hubiera dicho, si él no hubiera salido, si no hubiera entrado, si yo no me hubiera casado con ella, si no me hubiera divorciado, si no le hubiera engañado, ese es el tiempo de los hubiera, de los hubiera. Y ese hubiera quizás sirve de apellido, no sirve para más nada. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con nosotros mismos, vamos a soltar ese asunto. Ya lo que pasó, pasó. No hay manera de que recojamos esa leche que se botó, ¿sí? Vamos a dejar de pensar tanto y repensar, rearmar el muñeco que va a tener siguiendo las mismas piezas. Entonces, para tratar este asunto vamos a vernos en Pedro. Deje de pensar en lo que pudo haber sido, porque si no fue, ya no será. ¿Ok? No nos torturemos, seamos felices. Dejemos de pensar. Pues vamos a poner el caso de Pedro. Pedro también fue un excelente discípulo, pero cometió un error. Le preavisaron que iba a negar al maestro y aún sabiéndolo, él lo negó. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro se sintió frustrado, se sintió desencantado, porque él sentía que no había llenado las expectativas del maestro. Lo mismo pasa con nosotros cuando creemos que no hicimos lo que teníamos que hacer o sabemos que lo que hicimos no lo hicimos bien. Y esto no es especulación. Pedro tiene que haberse etiquetado con alguna de esas etiquetas que tú y yo nos etiquetamos cuando nos sentimos desencantados. Yo digo que Pedro dijo, soy incapaz, no sirvo para discípulo, yo soy un mediocre, me puse a nivel de todos estos fariseos, soy un mentiroso porque dije una mentira y lo peor de todo, soy torpe, yo solo sirvo para ser pescador. Y tiró la toalla y volvió a pescar. Y es precisamente cuando él vuelve a la pesca que se encuentra con el maestro resucitado y 3 negaciones son transmutadas con 3 afirmaciones. Te amo, te amo, te amo. En ese momento Pedro entendió que la divinidad que perdona, que borra los errores cometidos, también borra los errores omitidos. Pedro supo que había una nueva oportunidad, que la divinidad tiene poder para llevarnos al lugar donde nosotros deberíamos estar si no hubiéramos cometido el error. Por eso le dice a Pedro, tú eres la roca en la que voy a edificar mi iglesia. O sea, la divinidad te coloca donde tú tienes que estar. Y eso lo dice en Primera de Juan. No es el arrepentimiento lo que borra nuestras fallas, es la aceptación. Es aceptar que me equivoqué y saber que la próxima vez hay una oportunidad para hacerlo mejor. Eso dice Joel. La divinidad dice, yo restituiré los años que se comió la oruga. Los errores que cometimos no duran para siempre. Siempre hay una oportunidad para hacer las cosas de nuevo,
y hacerlas bien. Entonces vamos a trabajar con nosotros, vamos a darnos la oportunidad. Siempre hay un mañana. La vida nos va a permitir, nos va a dar la oportunidad de hacerlo bien. Y así pasó con Pedro. Pedro lo hizo bien después. Muy bien, ¿sí? Pero se equivocaba, pero ya él sabía que tenía que seguir adelante, porque sabía que la misericordia y la gracia pues estaban a su disposición. Para hablar de la propuesta que yo le traje esta mañana, vivir en presencia, vivir y aquí ahora, pues yo le traje a Rey David. Fíjese usted que Rey David también tenía antecedentes delictivos. El tipo no fue un buen papá, pero tampoco fue un buen esposo. Pero lo peor que hizo no fue eso. El tipo cometió adulterio. En ese tiempo el adulterio no era como ahora. En ese tiempo el adulterio tenía una condena. Creo que hasta pena de muerte. Pero el tipo no lo condenaron. Pero aparte de eso fue el, ¿cómo se llama? El creador intelectual, se dice así, del crimen que llevó a la muerte al marido de la mujer con la que él cometió adulterio. O sea que el tipo no era un maíz. Sin embargo, ¿usted sabe cómo él es calificado en la Biblia? ¿Cómo se define a David en la Biblia? Como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y usted sabe por qué? Porque David nunca olvidó que la misericordia y la gracia y el poder que es Dios estaban en él. Él nunca olvidó lo que leímos al principio, que para Dios somos honorables, nos tiene en gran estima y nos ama. Y nos los dejó como testimonio en su salmo que dice: el que habita al abrigo del Altísimo. El tipo sabía que la divinidad no lo abandonaría nunca. Entonces él se equivocaba y se equivocaba y se equivocó muchas veces, pero siempre buscó al culpable. Pero no se quedó en el culpable. Pidió perdón, condenó al culpable, pidió perdón, reconoció perdón, se sintió perdonado, y después de eso, ¿qué hacía? Escribía un salmo. Alababa y daba gracias, porque reconocía que el amor de Dios estaba por encima de todas sus transgresiones, por encima de todas sus rebeliones. Por eso él es un hombre definido como, lo acabo de decir ahora, conforme al corazón de Dios. Gracias, Dios. También Pablo, Filipenses 3, 13, 14, nos da la instrucción. Él dice: hágase la luz. Vamos juntos. Olvidando una cosa hago, olvidando los sueños que se fueron, las oportunidades que dejé pasar, los sueños que se frustraron, los amigos que me traicionaron, una sola gente que yo engañé, la gente que yo dañé, una sola cosa hago. Me extiendo hacia adelante, espero por nuevos sueños, espero por nuevas oportunidades, espero nuevas posibilidades, en la seguridad de que voy a lograr mi propósito en este plano de las formas, que no es otra que cumplir lo que yo diseñé, lo que yo planifiqué cumplir en este plan de vida, y volver a la casa con papá. Ese es mi propósito, y yo sé que voy a cumplirlo, pero voy a cumplirlo si no me ando deteniendo en el pasado, en el futuro. ¿Entiende? Tengo que estar consciente de que debo tomar la decisión de olvidar el pasado, fluir con el presente y no pensar en el futuro. Eso es lo que nos dice Pablo aquí en Filipenses. Última cosa que voy a decirle: mire, esta vida está diseñada para que hayan experiencias que no son controlables. Hay unas que sí son controlables, que están bajo nuestro control y que podemos cambiar. Pero hay otras que son irreversibles, que no podemos cambiarlas después que llegan a nuestra vida. Y son muchas, pero la muerte de las personas que amamos es una de ellas. No podemos cambiarla.
porque son como los huevos fritos. Después que usted fríe un huevo, no hay manera de hacer nada con eso. Entonces, oiga bien, para nosotros olvidar el pasado, fluir con el presente y no pensar en futuro, tenemos que reconocer la diferencia entre una y otra. Tenemos que reconocer la diferencia entre lo que podemos controlar y contra lo que no podemos controlar, porque hay personas que se lamentan y viven en el pasado simplemente porque se consideran culpables de la muerte de una persona. ¿Entiende? Se consideran responsables de todo lo que pasa. Entonces nosotros tenemos que establecer la diferencia. Bueno, eso era inevitable. Eso era inevitable. Es que él sufría del corazón y yo lo dejé solo y le dio un infarto y yo no estaba ahí. Oye, el tipo sufría del corazón y el infarto le iba a dar contigo sin ti. Entonces, suéltalo. Déjalo que se vaya. Entonces, nosotros tenemos que reconocer esa diferencia. Solo reconociendo esa diferencia seremos capaces de vivir aquí y vivir ahora. Vivir en paz, reconociendo que somos paz, expresando paz y dejando que la paz fluya. No la paz que el mundo nos da, porque la paz que el mundo nos da depende de situaciones, personas y cosas. Es lo que hablábamos en la palabra revelada, matemática sagrada. Todo está bien, yo estoy bien. Esa es la paz que el mundo te da. Pero la paz de Cristo es esa paz que dice, oye, no importa de qué lado soplen los vientos, no importa cuál sea la apariencia de la experiencia, no importa quién esté conmigo y quién no esté conmigo, yo tengo la certeza de que no hay experiencia, situación, persona o cosa que logre que la paz que es Dios en mí no se exprese. Esa es la paz de Dios, esa paz que Shalom, ¿ok? Esa paz que sabemos que no hay problema, presente, pasado, futuro, que nos pueda quitar. Pero para poder manifestar esa paz, tenemos que vivir consciente, vivir en presencia, vivir aquí y ahora, olvidando el pasado, fluyendo con el presente, sin pensar en futuro. Quiero terminar diciéndole lo siguiente. Tenemos que reconocer y aceptar que ninguno de los que estamos aquí nacimos para ser perfectos. ¿Sabes por qué? Porque el simple hecho de haber nacido en un planeta de tercera dimensión, con un cuerpo de tercera dimensión, te dice que no naciste para ser perfecto. Naciste para ser feliz, haciendo lo que estás supuesto a hacer y lo que vas a hacer de acuerdo a tu estado de conciencia, con el propósito de que alcances valores, desarrolles facultades que van a llevarte a otro nivel. Entonces, vamos a tratar de ser felices con lo que sea que llegue a nuestra vida. Vamos a llorar lo que tengamos que llorar, vamos a sufrir lo que tengamos que sufrir, pero si ponemos la fecha de expiración de que siempre les hablo, con toda seguridad seremos capaces de movernos un ratito y volver aquí, reconociendo que aquí es el momento, digo el lugar, ¿sí? Y que el tiempo es ahora y ya. Entonces, esa es la invitación. Vamos a vivir aquí, vamos a vivir ahora, vamos a apropiarnos de la promesa. La divinidad dice que hace todo nuevo. Entonces, si la divinidad va a cambiar las cosas que yo he podido hacer mal, cuando yo reconozco al culpable, lo entrego y me perdono, entonces vamos a tratar de ser felices, vamos a reconocer que las cosas viejas pasaron, que todo es hecho nuevo. Vamos a vencer la ansiedad que nos provoca el futuro, vamos a vencer la depresión que nos provoca el pasado y vamos a manejar el estrés que nos provoca estar pues viviendo un chin más adelante que aquí. Entonces, luego de esto, yo tengo una propuesta que hacerle. Vamos a hacer un compromiso individual, pero colectivo. Pero antes de que hagamos eso, vamos a escuchar una oración que tiene el coro,
que tiene como título Divina Presencia. Yo voy a invitarlo para que luego de usted haberse pues prestado toda su atención, como le pedí, para que escuchara, para que se viera en el espejo y que salga de aquí y no se olvide de lo que vio, pues quiero que hagamos ese compromiso. Mientras vamos a escuchar esta oración. Gracias, Dios. Sienta esa presencia. Gracias, Dios. Antes de que hagamos el compromiso colectivo, pero individual, quiero recordarles que todos los que aquí nos encontramos en esta mañana, todos sin excepción, estamos expuestos a vivir bajo la sombra de oportunidades perdidas. Cosas que debimos hacer y no hicimos, cosas que hicimos y no debimos hacer, y cosas que nos hicieron y que de acuerdo a nuestra percepción no nos merecíamos. La única manera de nosotros liberarnos de esos fantasmas es haciendo pausas, como hacía el Maestro Jesús. Hacer pausas, centrarnos, orar, meditar, reconocer esa divina presencia en nosotros, entregarle las cosas que podemos cambiar
las cosas que no podemos cambiar y hacer nuestro trabajo cambiando aquellas que sí podemos. Es importante para poder estar en paz, expresar la paz que somos y expandir esa misma paz. Ahora sí, vamos al compromiso. Oiga, mire, usted ve que después de la palabra yo hay una raya. En esa raya usted va a decir su nombre. Cada uno de nosotros va a decir su propio nombre. A usted no le importa lo harto que lo diga el vecino. Usted va a decir el suyo. Y usted lo va a decir con poder, porque todos los que estamos aquí sabemos que nuestra palabra tiene poder para hacer lo que decimos y regresar a nosotros crecida y multiplicada, ¿sí o sí? Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, yo, Tati, y hago pausa. Y entonces nos juntamos todos a partir de hoy. Usted va a decir, yo, Carmen, yo, Betania, ¿sí? Todos vamos a decir nuestros nombres. Entonces, a la cuenta de 3, ¿sí? 1, 2 y 3. Yo, Tati, a partir de hoy, decido olvidar mi pasado, dejar fluir mi presente y no pensar en futuro. Yo, Tati, doy gracias a la divinidad en mí por la seguridad de que logro mi propósito. Yo, Tati, con corazón gozoso, alabo y doy gracias aquí y ahora. Y afirmamos juntos: pasado y no recordado, presente de frente, futuro sin mente. Nueva vez, vámonos. Pasado, pisado y no recordado, presente de frente, futuro sin mente. Pasado y no recordado, presente de frente, futuro sin mente. Y es así, gracias a Dios. Aleluya. Dale un aplauso a Él. Gracias, que vive en ti, vive en mí. Gracias Dios. Gracias Dios.